El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús le contestó: yo no he sido enviado sino a ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel instante quedó curada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa lectura. Aquí de nuevo estamos encontrando esta curación de esta niña, la hija de esta mujer. Y justamente viene pidiendo. Esta es la primera actitud de todo cristiano. Peñandea lleva y cotemeno y nada, peñande ya hipotano, lleva ya güero sapucay, peñande yara. Señor, si quieres, ¿verdad? Puedes curar aquí a mi hija lleva. Pero claro, aquí el Señor le está negando, pero esto nosotros tenemos que entender. Eres peñande yara o negas porque en realidad, como decían las escrituras del Antiguo Testamento, el Mesías, el verdadero Mesías, tenía que venir para restaurar, para hacer el milagro, pero solamente dentro del pueblo elegido, es decir, solamente en medio del judaísmo. Upea que ahora con la iñacamena. Halañan de Yara, y no, sí quiero y le voy a curar, ¿dónde está tu hija? Que esto, que aquello, porque ya de Yara tú ya pupea, no habría ningún problema. Pero el asunto, queridos amigos, es que los mismos judíos dirían: este no es el Mesías. Porque si fuese el Mesías, él no iba a decir eso, de curarla a una pagana. Yo fui enviado para las ovejas de Israel, y dice, vea. Entonces Jesús también reflexiona con ellos y les dice: mira, yo fui enviado para eso. No está bien tirar el pan de los hijos a los perros. O sea que aquí le está comparando y le está diciendo: no, esta no es la voluntad de Dios. Peñan de Yara Semboú, Semboú, abe exclusivamente a Pojanguaisa, a lleva con quién, con mi pueblo, con mi gente. En Diecuera. A vendela de algo, esto es algo imposible. Se pean diga tumo, ay la haya po, porque siena ñemboú peanajina. Entonces, queridos hermanos, si Jesús en realidad obraba de esta manera, estaba contradiciendo al Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús hace esta negativa y le dice: no está bien tirar el pan de los hijos, que sería Israel, a los perros, que sería justamente de esta mujer que viene aquí a pedir esa gracia especial al Señor. Entonces, aquí nosotros podemos entender que Jesús también es muy cuidadoso, porque en Jesús se está realizando y se está cumpliendo nada más y nada menos que lo prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso le dice directamente: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Yo fui enviado para eso, Ahora, viene la segunda partecita, queridos amigos, porque ya te bueno, vaya por entonces diga tú, ahí venían de ya un bobuela ñanga y paye, para no le va a poder curar. Diga tú, yo mongueracho,
ni luego, ni posibilidades. Sin embargo, aquí encontramos otra posibilidad que el Señor está pensando y está yendo contra toda ley en ese tiempo. Ella se acercó a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. No está bien quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Usted pepe ñande yaras el cubeite, porque hay veinte llueve. Pero también los perros, nosotros comemos las migajas que caen de aquello que es de los hijos. Ya de ñande yara solamente una migaja de tu gracia. O cueras anguaisha lleva, la se familiar cuera, ahora es ore oír o cueras anguaisha, de toda desidia, de toda cosa negativa. La presencia de Dios, la fuerza de Dios que se vuelve universal, solamente, queridos amigos, tiene su efecto en la medida en que ñande oí, ayepa ñañe moí, ayeche cuavo, peñande yara renotepe. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy especialmente para nuestra familia, para nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.